Obviamente es difícil hoy por hoy no analizar todo a través del prisma del coronavirus y la cuarentena, pero este proyecto lo empecé y lo desarrollé antes de que la situación estallara completamente. El último día de rodaje de la película fue el día anterior a que se decretara el aislamiento en la ciudad de Buenos Aires. Pero sí es cierto que esta sensación de tiempo detenido, como decís en la pregunta, está muy presente. Mi hipótesis de trabajo tenía que ver con la suspensión del tiempo. Una de las principales influencias de este trabajo es un texto de Ezequiel Martínez Estrada que se llama La cabeza de Goliat, que principalmente se describe como un texto sobre la ciudad de Buenos Aires, una especie de análisis antropológico, sociológico y poético de la ciudad, pero que subcutáneamente para mí no es más que un llamado a la destrucción de la ciudad. A la intuición de Martínez Estrada es que la ciudad es lo abyecto. Y a mí me interesa mucho eso porque siento que mi propia teoría y mi propia hipótesis de trabajo tiene que ver con que Buenos Aires es para mí un espacio encerrado en una especie de loop psicológico. Este loop psicológico tiene que ver con una idea falsa de su propio pasado, una nostalgia engañosa, y ese propio pasado, esa imagen, ese modelo engañoso, falso, es el que se utiliza para pensar el presente y la posibilidad de un futuro. Entonces es como que no se puede avanzar en el tiempo está estancado porque el pasado es un pasado ficticio y en ese sentido el presente y el futuro se hacen imposibles. Y ese era un poco el esquema temporal y la intuición que quería manifestar en este trabajo. Lo cierto es que siempre me costó trabajar con personas. Eh, Creo que siempre me sentí tímido, inhibido al respecto y quizás un poco incapaz de controlar y de moldear esos cuerpos. Eh, Esta limitación propia me llevó a trabajar con objetos, con la palabra, con arquitectura, esculturas y demás. Eh, digamos, materiales que yo sentía que tenía mayor control. Sin embargo, siempre trato de incluir personas o de trabajar con ellas porque cuando uno pone una persona delante de la cámara es muy rico el material que brinda y uno tiene que hacer menos, eso es cierto. Hacer un objeto interesante frente a la cámara lleva mucho trabajo, no es fácil. Y los humanos están cargados de una información, de una textura, de una cosa imprevisible que la cámara toma gran ventaja de eso. En este trabajo filmé personajes, pero después en el montaje decidí no utilizarlos. Decidí no utilizarlos porque justamente esa carga de información para mí distraían o desviaban la atención de lo que era para mí importante y del afecto, de las emociones que quería transmitir. Creo que este espacio de soledad, este espacio de melancolía, de tristeza, de espacios que fueron habitados y ya no, se lograba justamente más a través de la presencia de objetos y la ausencia de personas reconocibles. También me interesaba más describir o exponer acciones rituales como las cositas que se van poniendo debajo de la mesa, las monedas que se tiran en esta especie de bandejita de agua. Me gustaba como abstraer un poco esas acciones y no puntualizar en el personaje que las realizaba. También siento que este trabajo de un poco deshumanizado y esta tensión en los objetos, las esculturas y demás,
general a mí me permite como trabajar el espacio lingüístico de otra manera, que para mí es muy importante. Cuando escribo un proyecto generalmente lo abordo desde una perspectiva un poco desfasada. Cuando escribo para un video como esto, me aproximo como si fuese una especie de trabajo más poético y siempre intento hacer eso. Trabajar un medio pensando en otro, trabajar el video pensando en la poesía, trabajar la poesía pensando en el dibujo, trabajar el dibujo pensando en la música, trabajar la música pensando en un videojuego. Y creo que en esa especie de espacio desfasado siempre sucede algo, ¿no? Como en esa especie de tensión entre las dos cosas que no terminan de concretarse. Y en este sentido creo que la emocionalidad del trabajo está justamente en este desfasaje entre lo humano y lo objetual. Bueno, en relación a la voz fue también una decisión que se terminó de concretar durante el montaje del proyecto. Yo quería incluir voz especialmente por la necesidad de incluir una textura relacionada a la lengua castellana, al español, que me parecía importante. Pero no pude encontrar la voz correcta, hice varias pruebas y finalmente me di cuenta que esta desolación era más efectiva si no había voz humana. Y para mí lo que fue uno de los grandes, digamos, trabajos en este proyecto fue el desarrollo de la banda sonora y la música, que la hice junto a Ailin Grad. Ella desarrolló toda la paleta sonora. Fue un diálogo muy intenso entre los dos, que yo le mandaba notas, referencias, ideas, generalmente muy tangenciales, y ella me devolvía propuestas. Y para mí fue uno de los trabajos más ricos y más interesantes de todo el proyecto, y de los que me siento más orgulloso. Tenía muchas ganas de trabajar con ella, y la verdad que para mí el sonido termina como de darle sentido a toda la pieza. Fue muy intuitivo el proceso, lo cual es algo que me gusta trabajar de manera intuitiva, porque hay mucho control al principio y después hay mucha ausencia de control y mucho descontrol. No un descontrol caótico, pero sí como perseguir la intuición. Y la intuición para mí es un espacio muy solitario, muy personal, y que solo se valida o se enriquece en diálogo con otros. Y Ailu en ese sentido fue una gran aliada, sobre todo en escenas que para mí eran muy importantes desde lo visual, que las tenía completamente resueltas, pero que desde lo sonoro no sabía cómo encararlas. Todos los saxos de la secuencia de las velas fue una idea de ella. Yo estaba muy perdido con eso y le dije que para mí tenía que ver con voces susurradas, con una casa en silencio, con un suicidio en cámara lenta y premeditado, colectivo, como ideas un poco corridas, y ella me devolvió estos ciclos de saxo grabados a este nivel bajo, que funcionaron a mi entender muy bien, y que también tienen esta cosa un poco como extraña, esta sensación entre nostálgica, entre algo del pasado y algo a la vez que es un poco deshumanizado. Es algo que está tan cerca de ser cotidiano, pero que no llega a eso, que se vuelve un poco perturbador. Y creo que esa fue un poco la línea que trabajamos con Ailu y que intentamos desarrollar a lo largo del proyecto.
estudié montaje cinematográfico, trabajé y aún trabajo como montajista muchas veces, y para mí la instancia de la edición y el montaje es la instancia principal de escritura. Entonces, cuando empecé a desarrollar este video, tenía como una serie de escenas, una serie de intuiciones que quería desarrollar y que siempre planeé definirlas y completarlas y resolverlas en el montaje. Porque es como una situación, el montaje para mí, muy particular, donde uno puede probar un montón de cosas, reaccionar ante ellas, extenuar todas las posibilidades y combinaciones posibles, y al mismo tiempo permitirse cierta indeterminación. Entonces es un espacio de control total y de azar también. En ese sentido, la figura del cadáver exquisito no me parece muy pertinente en este caso, porque no es un proceso que se da a ciegas o de manera tan colectiva. Esto es bastante circunscripto a mí, básicamente, que escribí el proyecto y lo edité. Entonces no es que haya necesariamente azar, sí como espacio para la intuición y para reaccionar a posibles combinaciones que se den. Para mí lo que era importante de esta película era como una especie de estructura donde o las cosas se repiten sin variación, o las cosas se repiten con una pequeña variación, o la variación es imperceptible. Pero en estas repeticiones, en esta recurrencia, lo que aparece para mí que es importante es la figura de lo ritual en estos ciclos. Y creo que esto de los rituales es importante porque es a la vez algo profano y algo sagrado. Tiene que ver con lo cotidiano, con lo mundano, y tiene que ver con lo espiritual. Y en esa especie de superposición entre estos dos espacios, y hasta a veces confusión, es donde se producen para mí como la posibilidad de distintas lecturas. Sí quería crear en estas juxtaposiciones de escenas como la idea de que falta algo, de la omisión. Creo que hay más omisión antes que caos, o antes que azar. Y la omisión está completamente construida, ¿no? La omisión es la elipsis, la omisión es un blanco activo en una página, la omisión es lo que genera como una densidad que va más allá de lo que se presenta en la pantalla. En general me gusta trabajar con imágenes y palabras que lo que generan es una virtualización de algo que excede lo que se ve. Y en esa virtualización, en esa potencialidad, mejor dicho, en esa potencialidad es donde el espectador, a mi entender, se vuelve activo y completa muchas de las cosas, y se inserta también en el mundo, o en las sensaciones, o en las emociones, o en las ideas incluso propuestas por un trabajo.